Saludos, ¿cómo están? El día de hoy estaremos hablando de los números reales y de la ley del orden. Y estaremos explorando la definición y las propiedades fundamentales de lo que son cada uno de estos. También vamos a ver lo que son los intervalos y vamos a ver el valor absoluto. Es bueno que sepan que los números reales no son nada nuevo, sino que esto ya desde los egipcios se han estado utilizando. En fracciones, por ejemplo, dando inicios, vamos a así decir, a lo que es el concepto de los números reales. Y el conjunto de estos abarca los números racionales y los números irracionales, pudiendo ser expresado por un número entero o un número decimal. Em, ¿Qué más le puedo decir? Que esto se atribuye al matemático Pitágoras, un filósofo matemático griego. Entonces, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que saber es que los números reales son parte de nuestro día a día y lo usamos para realizar todo tipo de cálculos cotidianos de manera inconsciente. Cuando se consulta la hora, por ejemplo, cuando se hace un presupuesto, cuando realizamos una compra, cuando miramos un extracto bancario, cuando pedimos un estado de cuenta, cosas así. En todos estos momentos nosotros utilizamos los números reales. Entonces, ¿qué nosotros podemos decir que son los números reales? Bueno, pues pudiéramos decir que son cualquier número que se encuentre o que corresponda con lo que nosotros conocemos como la recta real o numérica, que incluye los números racionales, irracionales, enteros, decimales, todos los números que existen. Por lo tanto, el dominio de este número sería como un número infinito. Entonces, para dar ya así como una definición un poquito más formal de lo que es los números o de lo que son los números reales, podemos decir que es el conjunto o el conjunto de números reales que está representado con la letra R mayúscula. Incluye, como le dije anteriormente, los números racionales e irracionales representados en una recta numérica continua que veremos más adelante, obviamente. Entonces, es importante porque son esenciales para describir los fenómenos del mundo real con precisión y para realizar cálculos complejos, obviamente. Nosotros podemos utilizar los números reales para todo lo que nosotros realizamos durante nuestra vida diaria y tiene diferentes tipos de propiedades. Estas cumplen con las propiedades algebraicas y las propiedades de orden que permiten operaciones y comparaciones, como veremos más adelante cuando estemos representando los números reales en la recta numérica. Ahora, entre las características que podemos mencionar de los números reales está el orden, que veremos más adelante, es integral, puede o entran, no puede, son números infinitos, porque como son, está compuesto por todos los números reales y los irracionales, ahí entran todos. También podemos decir bueno, que están todas las propiedades que nosotros conocemos, como la propiedad asociativa, la conmutativa, que vamos a ver más adelante. Aquí entonces vamos a comenzar con las propiedades que son algebraicas. Tenemos que tienen como en llave, vamos a decir, o como característica principal, una cerradura, que es con una llave o con un paréntesis, pero eso lo vamos a ver más adelante. Es conmutativa porque no importa el orden en que nosotros pongamos los números. Si por ejemplo yo digo
menos 5 y más 5, entonces eso va a estar representado en la recta y aunque esté al revés o al derecho, va a ser el mismo resultado. Si yo digo todos los números que están entre más 5 y menos 5, igual en la recta yo voy a poner en donde está mi punto 5 y donde está mi punto menos 5 y voy a tomar todos los números que estén entre estos dos. También es asociativa. Estas propiedades son propiedades que nosotros conocemos de los números normales, naturales, enteros. Entonces, la misma propiedad cumple los números reales. También existe el elemento neutro o inverso. Eso también lo vamos a ver más adelante, porque en este caso tenemos, bueno, sí, es el mismo, sigue siendo el cero, entonces lo vamos a ver más adelante. Igual tenemos las propiedades que son de orden. Aquí tenemos el orden total, tenemos la densidad, la existencia de cotas superiores e inferiores, que eso también lo vamos a ver más adelante, junto con otras propiedades de orden. Igual nosotros esto lo podemos aplicar en lo que tiene que ver con cálculos, como dije anteriormente, podemos resolver ecuaciones y modelar fenómenos matemáticos y físicos. Básicamente, los números reales son los números que nosotros utilizamos en todas las ecuaciones y en la matemática, vamos a decir, un poco más avanzada, ya podríamos decir como matemática pura o matemática aplicada. Ahora, aquí tenemos lo que es la recta numérica, que era lo que yo le decía anteriormente. En esta recta numérica yo puedo representar todos los números. Obviamente, mi neutro, vamos a decir, sería el cero y todos los números que están a la derecha serían número positivo y todos los números que están a la izquierda, obviamente del cero, serían los números negativos. Ahora, aquí yo tengo un concepto muy importante que es el intervalo. Un intervalo abierto no incluye extremos. Y un intervalo cerrado, pues entonces sí, pero eso lo vamos a ver ahora de manera un poquito más definido, más centrado, más acabado. Aquí tenemos lo que es un intervalo abierto y en este tenemos que es el conjunto de números reales que incluye los extremos como A, B. Por ejemplo, en este caso que nosotros tenemos paréntesis, es lo que se representa como un intervalo abierto, porque aquí el paréntesis es para englobar los números que están dentro de, o sea, todo lo que están de aquí hasta aquí. Vamos a poner que la A sea, por ejemplo, el 10 y la B sea el 20. Entonces, en este intervalo estarían todos los números entre el 10 y el 20. Y entonces tenemos lo que es el intervalo cerrado. Para esto es que se usa entonces la llave. Aquí, este sí incluye extremos. En este, los extremos están excluidos. Estos son abiertos, como dice el nombre, obviamente. Y entonces aquí están los cerrados. ¿Qué quiere dejar dicho esto? Que de aquí no se puede salir. En este caso sí es posible salirse, pero en este caso no. Y esto nosotros podemos aplicarlo o cuando nosotros representamos valores, cuando nosotros ponemos un rango. Por ejemplo, si yo digo la distancia que hay de aquí a Santiago, es obviamente desde aquí y hasta Santiago, yo no me puedo pasar, porque esto es como una restricción en problemas matemáticos. Así es como nosotros podemos aplicar los intervalos tanto abiertos como cerrados. Aquí entonces yo tengo la representación de intervalos en la recta. Y estos se pueden representar, como le decía anteriormente, a través de un paréntesis y estos serían los intervalos que son abiertos. También están los que son semiabiertos, que serían como una combinación entre un extremo abierto y un extremo cerrado. Aquí, por ejemplo, yo tengo el intervalo abierto, que es el paréntesis, y el intervalo o el extremo, vamos a decir, cerrado, que es
con la llave y esto se puede poner de cualquiera de los dos lados. Aquí tenemos, por ejemplo, el cerrado, que es la A, y el abierto, que sería la B. Entonces tenemos los cerrados, obviamente, que se representan con corchete, como vimos anteriormente. Aquí tenemos los corchetes que son lo que representan el límite a donde yo puedo llegar. Y sería como la diferencia entre el abierto y el cerrado. Para yo identificar cuál es abierto, sé que tiene los paréntesis. Y para saber cuál es cerrado, sé que tiene los corchetes. Entonces, los intervalos infinitos son los que están acotados o no. Y para eso entonces necesitamos el símbolo. Este símbolo que ven aquí y que ven aquí es el símbolo de infinito. Y obviamente, al lado de este símbolo de infinito no puede haber un corchete, porque un corchete me indica un límite. Entonces, como no aplica el límite cuando estoy hablando de infinito, entonces, solamente se representa con un paréntesis. Miren aquí que, por ejemplo, está la A, que sí es, vamos a decir, limitado o cerrado. Ahí entonces yo pongo mi corchete, pero donde sea que yo tenga infinito, entonces tengo que representarlo con un paréntesis, porque eso quiere dejar dicho que me puedo pasar de ahí. Entonces, aquí más o menos nosotros tenemos la representación de forma, vamos a decir, aquí se llama, aquí estaría la notación, así es la forma en la que se escribe cuando estamos hablando de notación. Tenemos el abierto que está con los dos paréntesis, el cerrado que está con los dos corchetes, el semiabierto que incluye un espacio abierto y uno cerrado, aquí tenemos el cerrado y aquí tenemos el abierto, y el semiabierto por la izquierda, porque así es como se llamarían ambos son semiabiertos, pero este está semiabierto por la derecha y este está semiabierto por la izquierda. Semiabierto por la derecha y semiabierto por la izquierda. Aquí sería como nosotros lo representaríamos en la desigualdad. Esa es la fórmula en la que nosotros podemos representarlo. Entonces yo estoy diciendo que A es menor que X y que B es mayor que X. O sea, la X es lo que representa los números que están aquí. Aquí cuando estamos hablando de un cerrado se representa con un punto sombreado, por así decir, y cuando estamos hablando de abierto, entonces lo representamos con un círculo, pero no estaría cerrado. Puede ser también con una raya, como estas que vemos aquí. Entonces, si es semi abierto, entonces tendríamos un lado cerrado y un lado abierto. Ahora, ¿cómo nosotros podemos realizar operaciones con intervalos? Pues bueno, una de las operaciones que nosotros podemos usar es la unión y esta combina dos intervalos en un solo, que incluye todos los valores de ambos. Entonces, yo tendría los intervalos, por ejemplo, A y B, más B y C, y entonces entre esos yo haría una unión y yo incluiría todos los valores que están en ambos intervalos. Está también la intersección, que en esto entonces nosotros tendríamos como, esto es igual que como la unión de los conjuntos y la intersección de los conjuntos. Aquí solamente nosotros vamos a tener el intervalo común a los dos intervalos dados. Si yo, por ejemplo, digo los números que están entre A y B y lo que están entre C y D, y aquí yo tendría una intersección, yo tendría solamente los que son comunes, o sea, los que están en A y B, que están en C y D. También tenemos lo que es el complemento y en este caso determina todos los valores reales que no pertenecen al intervalo dado. Esto es lo mismo que nosotros vimos en los conjuntos. Si quieres, para tener una explicación un poquito más detallada, ve a ver el video de los conjuntos que ahí se explica a cabalidad todo esto. Ahora tenemos la definición de lo que es el valor absoluto. Y aquí podemos decir que el valor absoluto de un número real se denota por este símbolo que está aquí, que sería la rayita de este lado y la rayita de este lado. Y es la distancia que está entre x y 0 en la recta real o la recta numérica. Entonces, podemos decir que el valor absoluto
es el valor sin considerar el signo. No importa que este número sea positivo, que este número sea negativo, el valor absoluto es lo que está dentro de estas rayitas. Ahora, ¿cómo nosotros podemos representarlo? Pues nosotros podemos representarlo con la magnitud o módulo de un número real independientemente de su signo, como le dije anteriormente. Puede que sea el -2 y el valor absoluto de este número será el 2, porque el menos no importa. Puede que sea +2 y de igual forma sería 2, sin ningún tipo de símbolo, porque cuando nosotros tenemos el valor absoluto de lo que sea positivo o sea negativo, es el valor de ese número. Ahora, ¿cómo nosotros aplicamos esto o dónde nosotros lo aplicamos? En los análisis matemáticos, en la teoría de la aproximación, en la resolución de ecuaciones, sea como sea. Nosotros utilizamos este valor absoluto en esto, porque sabemos que hay ecuaciones donde nosotros podemos decir más o menos 3, por ejemplo. Entonces, mi valor absoluto en esa ecuación sería el 3, porque ahí el número es lo que importa. Cuando nosotros hablamos de número, de valor absoluto, lo que importa es el número que se está dando. Aquí tenemos entonces las aplicaciones. Lo podemos aplicar en la finanza, lo podemos aplicar en la ingeniería, lo podemos aplicar en la ciencia de cómputo y también lo podemos aplicar en la física. Para finalizar, vemos aquí lo que es una recta numérica y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos aprendido el día de hoy. Sabemos que todos los números reales son los números que nosotros podemos representar en una recta, ya sean positivos o negativos. Sabemos que el número neutro, vamos a decir, es el cero. De aquí es que parten los números, sea a la derecha o sea a la izquierda. Y sabemos que los números que están a la izquierda son negativos y los números que están a la derecha son positivos. Ahora, también sabemos que los intervalos pueden ser abiertos, cerrados o semiabiertos y esto permiten representar y operar rangos de valores, sabiendo nosotros que vamos a poner un límite de un lugar hasta el otro, por ejemplo. También podemos decir que los intervalos abiertos están representados a través de paréntesis y que los intervalos cerrados están representados con corchete y obviamente los semi abiertos son como una mezcla de estos dos. Sobre el valor absoluto, podemos decir que es una herramienta poderosa con numerosas aplicaciones en la matemática y en la ciencia, ya que nosotros podemos saber cuál es el valor que tiene un número sin importar el signo que tenga. Aquí nosotros decimos que si por ejemplo yo tengo este 12 y lo tengo con signo negativo y obviamente lo tengo entre las rayas, que son los que indican el valor absoluto, entonces yo puedo decir que el valor absoluto de 12, sea cual sea el signo que tenga, sigue siendo el mismo 2. Aquí entonces tenemos algunos ejercicios que vamos a realizar. Vamos a escribir la diferencia entre los diferentes intervalos. Recuerden que están el abierto, el cerrado y el semi. Y vamos a escribir el valor absoluto de 10 menos 8 menos 423.600 567 y de 18.9. También vamos a escribir las propiedades de los números reales. Y esto es todo lo que vamos a hacer en esta clase. Espero que hayan aprendido. Si tienen alguna duda, como siempre, pueden dejarla en los comentarios. No te vayas sin darle like a este video y suscribirte a mi canal para seguir viendo más videos como este. Hasta la próxima.